here we go. El Alan Wake lo jugué hace un montón. Bueno, no hace un montón, lo jugué en stream. La historia me pareció buenísima. El gameplay me pareció una verga, la verdad. Me pareció que había envejecido súper mal. Fue antes de la remaster, o sea, Alan Wake. Pero la historia me pareció muy buena. Esa fue la razón por la que lo terminé el juego. Porque la historia me pareció muy piola. Así que bueno, nada. Vamos a ver cómo está el sonido. Voy a subirlo un poco más de acá, de la capturadora. O sea que el Code Verónica se escuchaba muy fuerte por alguna razón. Me avisan si está muy... muy fuerte, muy bajo. Me avisan, ¿ok? Por lo que leí, los subtítulos están medio malos, pero bueno. En caso de que capte algún subtítulo medio falopa, se los digo, ¿ok? Bueno, vamos a ver. ¿Ayuda de puntería con el control? Sí. Yes, por favor, porque si no es imposible apuntar. Esto está todo. No. Es imposible jugar sin aim assist juegos de Play. Es imposible. Sin aim assist no tenés chances. Así nomás, O sea, no hay chances. Bueno, let's go. Normal, por favor, gracias. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. No es algo personal, es que todos los juegos de FPS tienen aim assist. Por algo es. Esto había leído que están no están sincronizados los subtítulos en español. No hay subtítulo. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Tan culo. Ok. Empezamos con un tipo en culo. Nice. Esperen que voy a poner los subtítulos en España porque no, están re sincronizados los subtítulos, eso es una vergüenza. Los voy a poner en España, español, no latinoamericano, a ver si en una de esas está mejor sincronizados. Va a haber regionalismos, pero bueno, nada, mejor que estén sincronizados a que... Y a poner un vosotros, un coño, que no se entienda un carajo, boludo. Bueno, empezamos en culo, nomás. ¿Qué está pasando, no? ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? Ayuda, por favor. Hay que irse. ¿Cómo hay que irse? Ayúdenme, soy un hombre desnudo. ¿Me discriminan por peludo? ¿Por espalda peluda?
Qué miedo. ¿Y eso? ¿Puedo correr? Tengo miedo. Escuchan susurros. ¡Ah! Mierda. ¡Ah! ¡Concha de la lora! Ok. Ese es Alan. Alan, ¿estás escribiendo esto? Qué feo, boludo. Tener miedo y estar en culo. ¿Y eso? Necesitamos una linterna, una linterna. Necesitamos una linterna. Luz. Prende, agarra el celu, pon el flash. Allá. ¿No puedo ir ahí? Ok. Corre. Ay, la mierda. Ok, me morí. ¿Me va a sacar el corazón? Ok. Strong. Strong comienzo. Se repicaron los guachos de esto, boludo. Y dijeron, vamos a hacer la secuela de este juego falopero que hicimos hace... ¿Qué tiene? ¿13 años el uno? Hace como una década. Donde en un momento estás en un recital y matás zombies tocando rock and roll, boludo. Nada que ver. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. No me destripes, no I love spoilers. you both. Boludo, ¿no contrataron traductores? Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Boludo, no contrataron traductores, déjate de joder. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't
be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. No había money. To work. Boludo. Hasta los juegos más indies contratan traductores y hacen traducciones decentes. No tenés plata para pagar a traductores, no lo traduzcas. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. No lo There's the traduzcas, car, boludo. So where's the deputy? Vende el juego y después traducirlo, boludo. There. I'll check out that map. Invitación. No, pero boludo, los de Latina están retrasados. Before we get swallowed up by the trees. Mapa. A ver, mapa. No me stripes la película. What? Está poniendo subtítulo de algo que ni se está escuchando y... A ver. Cauldron Lake. Hey, over here. Hey Lo there, traduce. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right, No, por favor. Anderson. Yo estoy al Saga mando. Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? ¿Algún testigo del delito? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? No sé, garchando en el bosque, ¿qué te importa? Sheriff Breaker took him back to town a while ago. No, no sé, fumándose un porro. Me vendría bien un What can you tell us informe. about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, inside. Normalmente. Ok, echemos un vistazo al I cuerpo. want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Bueno, gracias. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. ¿Y cómo hago eso? No. I need to think through the facts of the case. Ahí está, eso era lo que quería hacer. Pero The Mind Place. el lugar My mental. version of the Mind Palace technique.
to sift through clues and work the case. Alta habilidad tenía. For each case. Moon's blessings. Gelati Lurk 2, Gelati Lurk 2, Gelati Lurk 2. Hey Nacho, muchas gracias por esos 44 meses. Muchas gracias por esa resuscripción. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Tablero de investigación. Everything we know about the previous murders. Ok. Worth taking another look. Ok. Los asesinatos en Cauldron Lake. Ok, pero... Ahí está, eso es lo que quería. Ahora puedes desplazarte por el tablero o pulsar círculo para salir. Ok. ¿No puedo ver esto? ¿Esto que está acá? Se ha producido una serie de asesinatos cerca de la localidad de Bright Falls. Averiguar qué tienen que ver ayudará a dar con el asesino. Sí, recién lo empezamos. Recién. Todas las víctimas desaparecieron en 2010. No tienen nada más en común. Ok. Dieron a la víctima por desaparecida en 2010 y la descubrieron en el 2012 enterrada en una tumba poco profunda. Dentista, heridas de arma blanca, hinchazón, contusiones de las muñecas. Allá en Cauldron Lake el 2018 le faltan órganos, un acto de depredación. El cuerpo no parece haber pasado 8 años en el lago. Cambia la categoría, ¿no? Sí. Hallado hace 2 semanas. Causa de muerte, herida en el pecho. El cuerpo está tatuado de forma ilegible. Ok. Método de asesinato. Ligeras diferencias en los asesinatos. Hinchazón común en los cadáveres, pero no es la causa de la muerte. Traumatismo torácico. Exposición al agua post-mortem. Contusión en muñecas y piernas. 2 de las víctimas tenían contusiones. Los ataron de algún modo, con correas o cinturones. Corte profundo en el pecho, falta el corazón. La víctima más reciente murió de un traumatismo torácico. Coincide con la víctima de 2018, por el estado del cadáver es difícil confirmarlo. La hinchazón del cuerpo indica ahogamiento, pero solo se encontró una víctima en el agua. Todos los cuerpos aparecieron hinchados. Perfil de asesino. Hablar con alguien. Ok. La tercera víctima estaba cubierta de tatuajes ilegibles. ¿Será un mensaje del asesino? Quizás su arte. Aparte de haber desaparecido en 2010, las víctimas no parecen tener nada en común. La herida del pecho parece hecha por un carnicero. Ok. ¿Y qué más hay acá? ¿Mapa? ¿Abrir la puerta? No, no puedo abrir la puerta. Uy. Cuando visitas el lugar mental, el juego no se detiene, así que ten cuidado con las amenazas cercanas. Ok. Ok, no es una pausa. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Ok. Mirror Peak. La majestuosa montaña en la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo adecuado, su belleza se refleja en la tranquila superficie del lago que devuelve su gloriosa imagen invertida. Fucking nature.
much sky. Se quejaba de la naturaleza, el más anti-ever. O sea, mucho cielo, ¿qué era esa queja, no? Que tenía en contra del cielo. Not a bad place to get murdered. Bueno, If getting back to nature is your thing. alto miedo que te maten en un bosque, boludo. No sé, no, me daría mucho miedo. O sea, está todo bien con los bosques, pero me dan miedo. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. ¿Y eso? Una cabina telefónica. Y no, sola no voy ni en pedo a un bosque, no hay chance. De noche con nadie y sola nunca. Re peligroso un bosque. Sola. No. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service. Sí, no hay que estar solo en un bosque, no hay chance. Re peligroso, boludo. Come on, I'll show you. Sí, se ve re bien el juego. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys hiring? Let's just see this, ¿Y esto? shall we? Recabar. Ok. Estamos haciendo investigación. Esto es Play 5. Sí, se ve re bien. Por eso lo compré la Play 5. Porque dije, con lo que pedía, empecé. Igual dicen que está re bien optimizado el juego, según lo que escuché, pero bueno. Lunes 3 del 9. Se ha detectado actividad sospechosa. Al jardinero le pareció ver algo moviéndose entre los arbustos. Se encontraron huellas en la zona, pero la presencia del jardinero las hace inservibles. Nota personal, instruir al jardinero. Martes 4 del 9. Nada que informar a algunos animales, no normal. Miércoles 5 del 9. Cazadores después del anochecer. Furtivos. He oído disparos. Ninguno nuestro. Debo tener vigilada a esta gente. Quizás se lleve una desagradable sorpresa. No sé quién es el guardabosques. Supongo. Basura. Okay. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and... Uf. F. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining Al Esteban. Claro, volvió a poner una Is lona. this the MO of the previous murders? Sí. Body is positioned on the table. Ritualistic. Ok, permite a Saga ver las pistas activas. Selecciona la imagen clave con X para colocarla en el tablero de investigación. Ok, pistas. Ok. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ha sido hallado otro cuerpo en el bosque cerca de Bright Falls. Momento perfecto. Tengo que averiguar si tiene relación con los asesinatos. Estamos aquí para investigar.
Apareció una nueva pregunta. Las tareas pendientes se pueden consultar en el tablero de investigación en objetivos. Ok. ¿En dónde compraste ese juego? ¿En qué plataforma? Es múltiple plataforma. Está en PC, Play y Xbox. Garu, yo lo compré en la PlayStation Store. ¿Por qué me hicieron asiáticas en X? Inside stab Bots. wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding it Explota down. la Switch. La Switch explota. Ok. Puedes aplicar las pistas descubiertas. Ok. ¿Cómo era? Así. Las contusiones indican que la víctima vivía mientras estuvo atada, igual que los demás casos. No. ¿No qué? ¿Cómo no? No entiendo. No entiendo, ¿por qué no puedo ponerla? Quiero ponerla ahí. Está. Ahí está. Heart removed from chest. Strapped by the wrist. Rapid 4 tampoco. Definitely matches the previous murders. Y por los But this time requisitos the de heart and the PC no straps were left me behind. sorprende que no esté para Play 4. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. ¿Debería denunciarlos? Bloquearlos al menos. ¿Y tenés ganas? Las pistas han resuelto la pregunta abierta y desbloqueado una deducción. A medida que avanzas en la investigación se abren nuevas preguntas y se actualizan los objetivos. Ok, entiendo. 2 preguntas, la víctima y asesinos. Averiguar algo más sobre la víctima, averiguar algo más sobre el asesino. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. Muchos The grupos de victim died cuellos. here. Multiple people were here. Multiple killers? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a Trípode. camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Ok. Bien. Muchos grupos de asesinos. Muchísimos signos de actividad. Probablemente el asesino no trabajó solo. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Para luego, ok. No, no lo vi, en serio. Basta con los remakes, basta con los remakes. ¿Me puedo hacerle preguntas a este? A ver si identificaba a la Any víctima. idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Oh. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Hablar con la gente y examinar tu entorno son las mejores formas de descubrir pistas. ¿Conocías a la víctima? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that.
¿qué ocurrió después del So despido? what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. ¿Está bien el volumen o está bajito? Me avisan, I bet there's more to that story. But no happy ending. A ver, lleva desaparecido desde 2010. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. ¿Está bien? Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Ok. No. I think that's everything. Sí, usa demasiado el pelo de víctima. Bien, pistas. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Entonces ahora... apostaron aquí y se tomaron unas cervezas mientras esperaban a nuestra víctima. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? No sé. La víctima era de... Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Ok, puedes usar los perfiles dentro del lugar mental de Saga para introducirse en la mente de sospechosos y víctimas. Pero para que es súper poderosa la tipa esta, boludo. Desaparecido. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. ¿Qué es medium? You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Alan. Nightingale came from the lake before his murder. ¿Será Alan? Está en el Nightingale lago. was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ok. La víctima era... Siento que Nightingale vino del lago, pero ¿por qué ahora después, 13 años después? Ok, esto ya está, ¿no? O sea... Ahí había otra cosa. This X. mug always cheers me up. Hay madres peores. My first ever prank on Casey. A true classic. If only the rest of the Bureau knew what a softie Casey is. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Okay. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Bueno, ahí venimos. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far.
Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. ¿Por qué? What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Witch Ladle. El nombre de Cauldron Lake no es ningún misterio, se debe a su forma de caldera. Aún así, hay muchas historias misteriosas sobre el lago, como que es la oscura entrada al inframundo o la de una bruja cuyo caldero era el propio lago. Cuenta la leyenda que un sheriff local se enamoró de ella sin ser correspondido y la acusó de haberlo embrujado. La ahogaron, pero el cucharón que se le cayó se convirtió en un extraño árbol que recibió el nombre de Witch Ladle. La dama regresó para vengarse de sus malhechores. Si antes no era una bruja de verdad, ahora sí que lo era. Mató al sheriff ahogándolo en el lago. Luego le arrancó el corazón, lo guardó en una caja para así poder invocarlo desde el lago y ejecutar su venganza en su nombre. O eso cuenta la leyenda. Ok. Un poco creepy. Sí, un poco turbio. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. No puedo leer el... Ah, ok. Quería leer el papel. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Alan. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing No es la última. game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Las páginas manuscritos se pueden leer acá. La página. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Pero ¿cómo sabe? Ok, esto ya lo leímos igual. Las huellas emergen debajo de la roca. ¿Cómo? ¿Atravesó una roca caminando? No tiene sentido. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Ok. ¿Hay algo más aquí? Algo escondido en Nightingale. Cuando leí estas palabras me parecieron un mensaje como si alguien estuviera jugando con ellas. Todavía eso no lo puedo usar. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body.
Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Ok, pero no podemos ir al lago entonces. ¿O sí? ¿Y eso? Amuleto de Logan. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Can't go any further. Water's too deep. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. I'll be back in a second. Roger. No sé dónde estoy yendo. Ok. Viernes. Hoy Mitch me ha dicho que su familia se va de aquí. Vaya mierda. Y ni siquiera le he dicho que me gusta. Total, ¿para qué? Dice que sus padres buscan un trabajo mejor y ya de paso ella se va a un colegio mejor. Se va a un colegio, mejor colegio en la gran ciudad. No me extraña, la verdad. ¿Quién querría quedarse en este agujero de Bright Falls? She said her parents want to get better jobs and get her to a better school in a big city. Cualquier cosa, la traducción esta que hicieron es una vergüenza, boludo. Domingo, se lo he dicho, me ha dado las gracias. Trágame tierra. Lunes, anoche volví a salir, fui al caserón del lago. En vez de quedarme mirando desde aquí como hago siempre, en vez de estar mano sobre mano como siempre hago. Mano sobre mano, o sea, en vez de quedarme sentado, o sea, en vez de no hacer un carajo como siempre hago, a la mierda, en fin, hay algo raro allí, pienso averiguar qué es. Volveré mañana mejor equipado, fijo que doy con la forma de entrar en el edificio y pillar unas buenas formas, esto promete. ¿Qué es eso? Paquete de pilas. Ok. Pero se entiende, no, dejate de joder, boludo. No se entiende un recarajo. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Sé Casey que hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Sé que hay veces que en las cosas se pueden desmandrar un poco por aquí, pero si alguna vez te sientes asustada, recuerda que Alan nos protege. Ok. Fragmentos de manuscrito. Rari. Los fragmentos de manuscrito sirven para mejorar armas en el lugar mental. Ok. Tengo uno y necesito 12. Ok. Casos. Fiambreras de Alex Casey. ¿Qué es eso? Los casos del lugar de interés registran los objetos y la información que se ha recopilado para hacer un seguimiento de sus progresos. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. A la mierda. Sí, ya lo terminamos. ¿Qué onda, hombros? Bien. Acá andamos, empezándolo. En la nota del interior pone Alan. Alan Wake. ¿Todo esto qué demonio es? Sí, hace un toque lo terminamos el Resident. Hace un ratito. The Mile High Strangler case.
Proud of that one. A ver el mapa. Mira, ya hay un... ¿Esto está abierto? No hay nada acá. No, no hay nada. Aunque me era para... A círculo, está bien. ¿No te gusta el TI? Sí me gusta el TI. ¿Qué días hago sync? Todos los días. No hay días de syncs. Mucho ojo, puede que su espíritu aún ronde por este lugar. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Eso ya lo investigué. Science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. ¿Qué equipo me gusta? Y yo apoyo a los pibes, pero bueno, ya quedaron todos eliminados, así que... Lost, Anderson. No, amigo, estoy investigando, haciendo el trabajo de investigadora. No lo que vos estás haciendo vos, que no haces un I'll look carajo. around. See you in a bit. Take your time. O sea, ya está, o sea, ya quedaron eliminados los pibes, así que no tengo mucho motivo para ver el A TI. creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. ¿No te aclaras? En realidad debería ser confundido. Ve paso a paso. Lavar manos, sacar el pollo de la nevera y dormir la siesta. Lavarte las manos, sacar el pollo de la nevera, dormir la siesta. Lavar las manos, sacar el pollo de la nevera y tomar la siesta. Lavarse las manos. ¿Ah? Círculo. Ok, hay símbolo ahí. Ok. Los voy a dibujar. Mi libretita. Ok. Dormir. Z, Z, Z. Es así. Considéralo un aviso. Queridos intrusos, dicen que el lago es una caldera, un lugar formado por un volcán en erupción o por los socavones que deja a su paso. Pero, ¿y si no fuera cierto?
Y si su aparición tiene un origen no del todo natural, sino más relacionado con la mano del hombre, y si es artificial, yo creo que el lago no se formó, sino que fue diseñado y tiene un propósito. El lago es un escondite, bajo la superficie en calma yace una maquinaria secreta lista para activarse con solo pulsar un botón. Y los que tienen el botón están en esa gran casa junto al lago a la espera, lo sé. Primer dibujo, línea del agua. La verdadera caldera la causó un lagón, lava. Segundo dibujo, línea del agua. Estructura artificial, máquinas extrañas. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Lavar las manos. Without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Lavar las manos. Y sacar al pollo de la nevera. Nevera. ¿Qué? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Re creepy. Dormir la siesta va. Sí, va. Re va. Ok. Entonces, primero es lavar las manos. Ok, primero es lavar las manos. Es este. Nevera. Es este. Ah, mira. Uno lo había sacado. ¿De qué va esto? Recién lo empezamos. Hubo un asesinato medio ritual. Estamos investigando. Somos la policía. No cojas nada si no eres uno de los árboles. Balas. Vida, supongo. Vendaje adhesivo. Pilas. Balas. Ok. A ver el mapa. Muy bien. Trofeo. Jiji. Good to see you still in one piece, Anderson. Bueno, a ver si tiene... Ah, no, pero no. La morgue lo van a hacer. ¿Puedo entrar acá? Está cerrado. I want to walk around for a minute. You know where to find me. ¿Esto? Locked. They really don't want people coming in here. Necesito una llave. ¿Mapa? Esto también está cerrado. No sé si hay mucho más que puedo hacer. Vamos a llevar el cadáver al pueblo. I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Brake called. Mira. He says he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Gracias. Thanks. Graciela. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to the... Right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ok. Llave atajo. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies.
doubt they see much stuff this gruesome. ¿Y eso? A lunchbox again. Who's leaving these out here? Estamos todos juntos en esto, héroe. Que tengas un heroico día. Ok. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? Y sí, ¿para qué va a ser, boludo? A snuff film? Maybe. Tal vez. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Bien. ¿Mapa? Bueno, voy por la derecha. A ver si hay algo por acá. No. ¿O sí? Pensé que era algo eso. No. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Bueno, vamos. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Le re gustaba su trabajo, ¿no? Estaba como re emocionada. Uy, qué misterio tan misterioso. Quiero resolverlo. Como aguanta. Tan dedicada al trabajo. No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Ok, a ver. The diner's just up the waterfront. Los casos de lugares de interés registran los objetos y la información que se ha recopilado para su conocimiento de sus progresos. Sí, ya sé. Ok. ¿Tenemos un mapa? No. La ciudad no tenemos un mapa todavía. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. El histórico motel Elderwood Palace de Bright Falls. Este edificio formaba parte de uno de los primeros asentamientos a las afueras de Bright Falls, construido en 1898, conocido tanto la gestión pública como la privada con el tiempo y ha sabido capear el embate de los años. En 2015 fue cuidadosamente desmontado y trasladado aquí, al centro de Bright Falls, donde fue reconstruido talón a talón hasta recobrar su viejo esplendor. El motel Elderwood Palace reabrió sus puertas en Bright Falls en 2016 y desde entonces ha mantenido fiel a sus clientes. ¿Qué onda, Chanti? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Jack? Empecé el Alan Wake hace una hora. El Code Verónica. Me gustó mucho el Code Verónica, la verdad está muy bueno. Me gustó un montón. Estuvo muy, muy piola. ¿Puedo ir acá? Me gustó mucho, la verdad, el Code Verónica. Me pareció sólido. Mapa. Piola. ¿Ver el mapa? Ah, qué boluda, estoy acá adentro.
Está re oscuro este motel de mierda, boludo. Prendan una luz. Bueno, vaya. Hacia un tecito. Yo tengo un calor, boludo. Tengo un lorca. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, Soy del FBI. Dame la coima. Un tecito digestivo. Me parece bien. No falla. ¿Puedo prender la linterna? Porque no se ve un pito, boludo. Prendan una luz. Es un hotel esto, se supone, ¿no? Hola, ¿puedo hablar con vos? No. Soy el FBI, loco. Responda a mis preguntas. ¿Por qué no prende la luz? ¿Esta es mi habitación o me metieron en una habitación random? Hola. ¿Qué onda? Son todos reactivas, boludo. Nadie quiere hablar conmigo. Calderon Lake, repasar noticias y rumores centrados en 2010, cruzar referencias con viejos archivos del caso de la secta de Nueva York, semejanzas y diferencias en la metodología, aparte de una serie, averiguar cómo se llama ese café tan rico de la cafetería. Ok. Un olor a culo, un olor a humedad debe tener este motel, boludo. Un olor a humedad. Ok, esa no la podemos abrir. Está ocupada. Está ocupada. Está así. No. Cerrada. Ocupada. It doesn't budge. Ok. Bim, 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 bim. Bueno, creo que ya investigué todo acá. Acá no. ¿Y este loco? Hola. ¿No quiere hablar conmigo? Hola. ¿Qué onda? Bueno, aunque sea me saludó ese. Toca el timbre. ¿Qué timbre, boludo? Rest easy, buddy. ¿Esta qué onda con los ciervos? Con las cabezas de ciervos casados. Es medio rara. Ah, este es el lugar mental. No, no es el lugar mental. ¿Cómo el lugar mental? Ahí tienen la base de la investigación. Bueno. Ay, sí, la luz. Bueno, medio agresiva como me lo dijiste. Tengo un arma, y no tengo miedo de usarla. Cerrado. Can't open this with my bare hands. ¿Qué arma tenés? No sé. Una pistola. Pistola. No especifica, simplemente pistola. Es lindo el pueblo igual, Lástima que está todo embrujado. Y sucumbió ante la secta, pero es lindo, ¿no? O sea, el laguito ahí. Welcome back, Anderson. Just how much coffee have you had today, Charlie? Uy, ¿yo puedo tomar café? ¿Puedo tomar un café? ¿No? Ah, re lindo los ciervitos.
mean our float, will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. Oh, it's a nice looking float to share. Cute. This is my first Deer Fest, so I don't know what. Acá es donde hay que ir, ¿no? Hola. Let me guess. The FBI. ¿Me dejas pasar la concha de tu Welcome to madre? Bright Sí, Falls. FBI, déjame pasar. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. Claro. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Me dijeron que había Your testigos. deputy said you had a couple of witnesses. ¿Qué onda, here. Kid? ¿Cómo estás? ¿Todo They bien? made them sound like suspects. Tengo calor. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but Ah, you can pues un decide poco for el aire. yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Hola. Have you had many people besides the known victims go missing? ¿Y acá qué hay? But it's slowed down ever since Culver Lake was... La gran mola Missing person cases spiked throughout. no funciona. Ese viejo chisme no está ya para reproducir la misma canción y otra vez todo el santo día. Me considero tan fan de Coconut como los demás, pero es que no puede ser. Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. Excuse me. Take him. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? ¿Qué hacían en Cauldron Lake? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. ¿Pueden decirme qué vieron? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic. Está re traumadito el tipo. And then we bolted and called the cops. La otra debe estar rechocha porque si escribe sobre crímenes, presenciar un crimen, ¿no? O sea, tiene la historia perfecta. ¿Por qué creen que era una secta? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree." Cult of the tree. Claro, obviamente era un culto. Oh, and then we found out. The whole thing was. Decime, ¿qué encontraste? La concha de tu madre. Soy el FBI, ¿eh? Te voy a meter preso. ¿Quieres ir preso? Los Bookers. La secta del árbol. Of the tree. What are the Bookers telling me? Found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Suaveto. Santa Rita Rita. Tammy found something. A necklace belonging to one of Santa the Rita cultists. Rita. Meter una piña, ya fue, no, aplico la de la tortura. Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth.
Creo que han So you found encontrado something algo. there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Amiga, ¿por qué se guardaba eso? No, re turbia. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live. ¿Nuestro potencial romántico? Hola. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. ¿Se murió la hija? How are you? I'm sorry. Who What? are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. Yo tengo como You know me. un festival. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Re confite era. TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Re confite era igual, ¿no? O sea. ¿Nos conocemos de algo? So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. ¿Has notado algo extraño en el pueblo? Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Okay. Bye. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Una secta asesina. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. Okay. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Calabozos y dragones, boludo, re fácil la traducción. Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Moon's blessings. Hey, Doggy, muchas gracias por esos 2 meses con about that Prime. waitress from the Muchas diner. gracias, thank you. Gracias. Gracias por esa resuscripción. Se aprecia un montón, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oli. Why? What's he do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Muchas gracias. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Dale, lead the way. Oh, this is the Bright Falls Sheriff. Uy, ¿qué tenés que hacer mañana? Anything you need, just let us know. We Tienes que appreciate the laburar. support, Sheriff. Oye, hierba. No, no es Resident, no es Resident. Literalmente vi la hierba y pensé hierba. O sea, estoy re quemada del Resident, boludo. So we share a morgue with the funeral home next door. Y un par de veces me acerqué a las escaleras y quise apretar X para subir, boludo. No voy a mentir que lo pensé. Escalera X. I'm qualified to perform examinations. Yes. Jim y Facu, wow. Una persona muy activa.
Sí, qué paja era Facu un sábado. Una vez cursé una materia al sábado bien temprano, creo que fui muy pocas clases. Las justas y necesarias para probar, porque odiaba ir. Sí, me tenía que levantar re temprano porque tenía un re viaje y tenía que cruzarme a todos los borrachos. En ese momento vivía cerca de un montón de boliches y estaba todo tipo, un olor a alcohol. Horrible, boludo. La peor, tipo cruzarse con todos los borrachos y vos tipo... Odio eso. ¿Qué onda, Romer? Bien, todo bien, por suerte. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Cruzar los sábados es una trampa. El lunes a sábado tengo Facu. Y qué paja, boludo. Te admiro, la verdad, ¿eh? Yo si no tengo un día libre en el medio me mato, boludo. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. ¿Te imaginas? Vas de gira a la Facu, nada, ni pedo, boludo. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. Uy. Ok. Casos. I already took care of all this. Time to see what Nightingale's body can tell us. ¿Algo que aprender del cuerpo? Escritura ritual. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. ¿Causa de muerte? There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Y si no te queda otra, es algo más fuerte que vos salir, hay que salir. No, boludo, ni en pedo, boludo. Ni en pedo. Hay que dormir. Dormir es muy importante. Más que cualquier otra cosa en la vida. Qué asco, boludo. Nunca podría trabajar de eso. Una morgue. Que tiene estómago, It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Una página de Alan. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy Nos about us. vamos a encontrar con él entonces. Hey, hold on. We found these kinds of pages. Ok. I didn't think they were relevant to this case. ¿Qué onda, Mirage? Sí, boludo. Si tengo una joda, después tengo que ir a la facu ni en pedo, boludo. No, wait. ¿Desapareció? Sheriff? What the hell? Ah. Didn't see her. Could not see into bright light.
¡Ah, la concha de tu madre! He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Intenta quedarte en la luz para evitar que te detecte el enemigo. He can't see me in the light. ¿Y dónde está el resto? Out in the hall. Gotta get it back. Los refugios seguros te volverán parte de tu salud. Si sale un refugio seguro o atacas desde uno durante un combate, se te agotará temporalmente. Vanished. ¿Alan va a escribir ahora? Escriba. Alan debe estar, boludo, hace 10 años escribiendo en esa máquina de escribir. Pobre, condenado. Hay que rescatar a Alan. Copyright. No sé qué pasa en el 1. No, es un juego muy falopero el 1. Ahora después igual cuando corte el stream voy a ir a ver un video de YouTube para refrescarme la historia del 1. Les recomendaría que lo hagan también si quieren ver el gameplay del 2. Porque la historia del 1 es muy volada, pero está buenísima la historia del 1. Se las recomiendo que vean. O jueguenlo si quieren. Pero si no pueden ver algún video en YouTube, seguro resume la historia. La historia está buenísima. Es de lo mejorcito. Está bueno. A ver, el 1, la historia está buena. Pero el gameplay, por lo menos del original, es... But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. Ok, bueno, entonces pasó esto en la realidad, no es que era todo un sueño. We Y need no to figure sé. that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. ¿Qué le ocurrió al sheriff? Sí, desapareció. Baker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Nos atacó un muerto. There's no rational explanation to what we just Claro, saw. boludo. I'd love to blame El gordo some nos atacó. mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Día normal en el trabajo. ¿Esto es hora de la The secta? victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Algo que está bueno del 1 es que básicamente vos sos... There's O sea, one no, of the pages on the floor. no me acuerdo mucho del juego, pero básicamente en el 1 vos sos Alan, el de Alan Wake, y sos un escritor. Entonces vas a este pueblo en el que está pasando el 2. Y lo que está bueno es que vos básicamente como que escribís lo que va a pasar. Y es como que ya lo escribiste. Entonces te vas encontrando en las páginas de este manuscrito en el que tal vez son cosas que van a pasar, no sé, tipo en 2 horas de gameplay. O cosas que van a pasar tipo en 5 minutos. Y es como que crea esta tensión a través del guión, de las páginas que te vas encontrando, de cosas que van a pasar. Está bueno eso. These pages are important. Breaker dropped one before Como he esto que pasó recién, bueno, eso pasa en el juego, pero es él las que las escribió. Él mismo escribió esas páginas. Eso lo escribió Alan. Into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual.
Saga would learn how. Stop the monster. Ok, a ver las páginas. Entonces, la sala de autopsias era un caos, como si hubiera estallado una bomba. Nightgale perseguía a Saga. No la vio bajo la luz. Pasó junto a ella dando tumbos. Los poseídos no podían ver bajo la luz brillante. La luz los hería. Dañaba su oscuridad interna. Los hacía vulnerables. Pulsó el interruptor. Hace clic. Muéstrame el chasqueador. Las luces están apagadas. Pero hay alguien en casa. Hemingway te trajo aquí, bruja. Fuera de mi casa, gritó Nightgale. Una ráfaga de terror sacudió la cabeza de Saga. La horrible verdad. Nightgale no tenía corazón en el pecho, pero aquí estaba, matando, un monstruo. El mundo había perdido su equilibrio. Te viste atrapado al otro lado del espejo. Saga había vuelto a Cauldron Lake. Él también estaba allí, Nightgale. Era él y no lo era. Era un poseído. Una criatura de la oscuridad. Estaba más allá de su alcance, donde otra extraña realidad, el lugar oscuro, se entremezclaba con la nuestra. Este lugar y el lugar oscuro. Una lona cubriéndolo todo, ahogándolo todo debajo. Una inundación de oscuridad, empapándolo todo, estropeándolo todo, pudriéndolo todo. La página bautizó esta zona como una superposición. Saga debía perseguir a Nightgale dentro de la superposición. No sería fácil encontrar la forma de entrar. Hacía falta seguir unos precisos pasos, un ritual. Saga aprendería a hacerlo. Detener al monstruo. Era su trabajo. Antes de que volviera a matar, él estaría dentro esperándola. O sea, eso va a pasar. En algún momento del juego va a pasar eso. Nightgale nos atacó. Sí. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Yo me voy a la remierda, boludo. Llamo, no sé. ¿El juego está abajo? Yo pregunté si estaba bien el volumen. Me había dicho que estaba bien, pero puedo subirlo más. Si quieren. Ahí lo subí un poquito. Yo había preguntado y me habían dicho que estaba bien. Para mí está abajo, pero díganme, boludo. O sea, avísenme. Yo no puedo saber eso. Ahí le subí. No. Si ustedes vienen al stream y escuchan que está abajo, me avisan. Yo pregunté y me dijeron que estaba bien, pero bueno. Ahí lo subí un poco. Si hace falta subirlo más, lo puedo subir más. Pasa que, bueno, yo no escucho lo mismo que escuchan ustedes, por eso. La secta del árbol. ¿Está bien? ¿Qué dice ahí? ¿Qué tipo de secta? ¿Involucrados? ¿Propósito de la secta? ¿Un ritual sectuario cuál? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. Nightmare fue la única víctima que se convirtió en un monstruo. Twisted world. Dale, nos vemos, Dailero. La víctima se convirtió en un monstruo. No. ¿Qué tipo de secta? Símbolos sectarios. ¿Puedo ponerlo ahí? Ahí está. Psicología de la secta. Figuras triangulares. Gran cantidad de suministros repartidos. Involucrados. ¿No? Nightmare fue la única víctima que se convirtió en un monstruo.
Ok. Ya no me faltaba nada más. Casos. Cofres de la secta. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Saga había vuelto a controlar que también estaba Sharon poseído. No. Eso se pone solo igual, creo, ¿no? Ah, no, ahí va. Saga tenía que perseguir a nadie y enterar la posición acá. Ok. Cofre de la secta. Ok. Ahora sí. Volvamos a The Cauldron page Lake. places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Pero espero que hagas algo la próxima vez, la concha de tu madre, porque recién tuve que carrear yo. Mira. Okay. Can't be opened on this side. We heard gunshots. Y'all okay? Sí, un poco tarde, amigo. Sheriff Breaker disappeared. Amigo, hay un muerto acá, ¿me estás jodiendo? You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can. Boludo, hay un pobre muerto ahí, boludo. Pobre pibe. Seguro que estos están remetidos en el culto, boludo. No les creo un pito, boludo. How could he do anything? He's dead. No les creo nada, boludo. Están remetidos en el culto de estos giles. The sheriff disappeared. Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. I need something to cut this. ¿Para abrir esa puerta? No. They're a fine pair. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Ah, también había... En Alan Wake 1 era que había como unos capítulos así... medio ciencia ficción de terror. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. ¿No? Koskela Brothers Adventure Eso Tour. también pasaba en el 1. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers. Sí, a la dimensión desconocida. Estaban re buenas. Estaban re piolas. Sí, sí, sí. Estaban re buenos los capítulos. We'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Bien babosa. Qué pornográfico. Falls Dam.
bird watching at majestic Mirror Peak. A tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Ok. Sí, estaban buenos los del 1. Eran medio spoopies, estaban buenos. A ver, ¿qué hay por acá? Deme información sobre la secta. ¿Qué hace, señor? Ok, algo. Permiso, voy a saquearles todo, gracias. A ver, ¿me dejas pasar la concha de tu madre? $60. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Y lo que sale en todos los juegos AAA, boludo. Bueno. Que no se ve nada en estos juegos, está todo oscuro. Si terminas el café, haz más. Ya van 3 veces esta semana que vengo a un turno de noche y no queda café en la máquina. Si te lo terminas, haz más. Pero después queda como re estancado el café, así que le hicieron hace 2 horas, un asco, boludo. No soy vuestra secretaria. Chet, siento ser yo quien te lo diga, pero para poder usar aceite para la barba, primero te tiene que salir barba. Como veo que mis amables recordatorios de que no está permitido recibir paquetes personales en la comisaría siguen cayendo en saco roto, a partir de ahora voy a empezar a anunciar a todo el mundo lo que nos va llegando. ¿Está mal abrir correo ajeno? Sí. ¿Está mal que vuestras compras nocturnas ocupen buena parte de mi espacio personal? También. Avisados quedáis. Admin. Agente Lightful. Ya ha llegado tu aceite para la barba. Ya sabía yo que Marco tenía la barba demasiado suave como para ser natural. ¿Qué marca utiliza, Lucy? Chet, siento ser yo que te lo diga, pero para poder usar aceite para la barba primero te tiene que salir barba. ¡Qué malo! El ordenador de recepción no está para dirimir disputas personales ni asuntos no oficiales de cualquier índole. Y recordá lavar vuestra taza de café, admin. Buenas tardes. Bueno, gente, ya casi está aquí el evento anual que tanto esperáis. La barbacoa comunitaria. Nada de rezongues, ¿eh? Es una oportunidad fantástica para poder conectar con el resto de vecinos. Los estudios indican que los distritos con agentes bien integrados en la comunidad sufren menos delitos, tienen unas políticas más efectivas y gozan de una salud mental general mucho mejor. Es por vuestro propio bien, así que tomaoslos en serio, ¿vale? La víctima elegida este año por la comunidad para la atracción del lanzamiento de bolas con tanque de agua será redoble de tambores, el oficial Thornton. Enhorabuena. Parece que la gente no se ha tomado muy bien lo del radar de tráfico de las 12C, ¿eh? Os recuerdo que si faltás por enfermedad deberáis aportar justificante médico o tendrás que encargaros del turno de noche durante 2 semanas seguidas. Si alguien responde para quejarse de su asignación, terminará como voluntario para los trucos de magia del agente Lightful Team. Bueno, al parecer esta gente no tiene muchos crímenes ni problemas, ¿no? Organizando barbacoas. Tan re chill, boludo. ¡Ay! Pará, boluda, me re asustaste. ¿Por qué tenía que ser tan violenta, boludo? ¿Qué dice esto? ¿Qué cosa? ¿Qué está pasando, señor? ¿Por qué no puedo hacer preguntas a la gente? No sé por qué entraba así, boludo. Yo solamente quería abrir la puerta normal. A ver. No, ya está abierta, a ver. It's not opening. Yo nada más quería abrir, no sé por qué tenía que ser tan violenta la situación. Me asusté, boludo. ¿Alguno de vosotros está robando papel higiénico? Los tengo contados y cada día falta un rollo nuevo. Aquí nos tomamos el robo como algo muy serio. Que estamos en una comisaría, joder. Un día de estos pillaré el desgraciado este con las manos en la masa y lo echaré aquí cagando leches. Vergüenza me das. Hay que estar muy mal de la cabeza para contar los rollos de papel. Tienes demasiado tiempo libre, me parece a mí. Coincido. Bueno, ¿vamos, amigo? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here.
Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. ¿Puedo entrar acá? Hola. No. Mercedo won't roll over on the issues. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Bueno, no sé qué tanto no exploré. Acá hay un edificio que no fui. ¿Este? ¿Puedo entrar? No. O ese que está acá. Funeral home. No puedo entrar. Enjoy your day. How about that weather forecast for Deerfest? I've been working on this float for a month straight. Es re lindo el pueblito. Lástima que el lago es medio raro. Como medio muerte, sí. Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Dale, vamos. Get a beer. Or maybe 3. ¡Vamos! I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. Ah, guardando información a un agente del FBI, ¿eh? Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Claro, boludo. O sea, apenas el cuerpo fue un chabón que conocía, tendría que haber dicho todas esas cosas, boludo. Sí, bueno, pero en este juego específicamente lo que escribe Alan se transforma en realidad. Así que, digamos, no es que es gente imitando sus asesinatos, es Alan escribiendo las cosas y las cosas pasan en la realidad. Los casos de lugares de interés registran los objetos y la información que Saga ha recopilado. Bueno, che, no pasa nada, pero, o sea, como que lo creepy acá es saber si lo que pasó en Nueva York fue Alan o si realmente fueron... O sea, si recibe las páginas es porque, no sé, para pararlo. Entrar en la ficción, claro, comete el cuento, boludo, comete el cuento. Una moto. Right. This area is supposed to be close to the public. No, esta historia es mucho más fantástica, digamos. Or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. No, sí. Mi recomendación igual yo lo voy a hacer cuando termine el stream. Yo jugué el 1, pero no me acuerdo mucho de la historia. Más o menos algo. Voy a ver ahí un video que resuma la historia del 1. Yo les recomendaría que si quieren ver el gameplay del 2, hagan lo mismo.
para estar en la misma sintonía. Porque digo, la historia del lunes es muy complicada, es como un flash. Está buenísima, pero nada. Yo lo jugué y me acuerdo así como un poco nada más de las cosas que pasaron. Mira qué lindo. Pero ¿por qué tenemos que ir al atardecer? Se va a hacer de noche, va a salir el I've been thinking more about the cult of the tree. gordo What desnudo. sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. ¿Y estos? Hey, hello there. Hola. How are you folks doing? ¿Todo bien vos? Restricted area signs don't do a damn thing, huh? ¿Tienes autorización para estar aquí? Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Ah, el de la tele. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? ¿Qué es esta máquina? What is this thing? Todo bien. It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity. No need to worry. Cian, gracias por ese It's follow. mostly for Bienvenido. research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. La Oficina Federal de Stephen, Control. we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't nor run through a garbage can. ¿Sabes algo del How did you hear asesinato? about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ya vista. And we offer a variety of guided tours. Se la quiere levantar el fishing, ruso, hiking, boludo. whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Este jersey me lo hizo mi made madre. this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Ah, es de Suomi, Finlandia. Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Well, I need to get back to it. Bueno, no le gustó para nada la conversación. Le dio la espalda de una, boludo. Como no le dijo ni suerte. No, de una. Nota de mantenimiento. Claros signos de manipulación. Habían redirigido la señal a un transmisor que no era de los nuestros. Lo he arreglado para que nos llegue cualquier alerta, pero resulta de lo más inquietante. Redactaré un informe para el Departamento de Investigaciones. Dejo esto aquí por si no me toca a mí arreglarlo la próxima vez. Si estás leyendo esto, busca signos de manipulación. Tal vez nos convenga usar revestimientos metálicos más seguros para proteger el cacharro entero para que esos mapaches no puedan volver a tocarlo. Ok. Rari. Just say the word. Thanks, but I don't drink coffee. We brew our own beer too. Let's Ok. get to the murder side, Chao. Casey. Now we're talking. Vamos. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. Claro, desapareció I un have a chabón. feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Se Or fue was el guión. protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap.
So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Okay. We've seen this symbol before. Good eye. Y ahí no podemos entrar. ¿Qué dice? Acerca del tema ese del ritual. Monsters, overlaps, rituals. Tiene mucha cara de policía el chabón este, ahora. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. ¿Qué onda, Tinto? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Learn what this ritual is. Damos con Nightingale y después ¿qué? After we find Nightingale, Nightingale. what then? I've never arrested a monster. Y le pegamos un tiro en la cabeza, amigo. O sea, esa es mi propuesta. Lo prendemos fuego. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Mi propuesta es lo prendemos fuego. Quiero entrar ahí, ¿no puedo entrar? Acá. Acá una pista. Huellas. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. No, boludo, vamos juntos, me estás jodiendo. Hay un monstruo que revivió. A ver si puedo entrar acá. No, no, ya estuve acá yo. Uy, acá hay algo. Ah, no, la puerta. Ya estuve acá, ya estuve acá. Bueno, a ver las huellas. Acá. Las huellas del muerto, las huellas... ¿Cómo me punto? Ok. ¿Puedo cargar? Cuadrado. Debería curarme, ¿no? ¿Cómo me curo? Ah, mira, curar R2. Se puso retensa la música de repente. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? ¡Ah! La concha de tu reputa madre. Que te remil reparió, juego de mierda. Nightingale isn't far. Puta que te remil reparió, boludo. No podías poner ese jumpscare de repente, boludo. Me recaí en las patas, boludo. Mierda, se me salió en el corazón. La puta que te parió. Boludo. Se me salió el corazón del pecho. Todo mal, me re asusté. Mierda. Fuck. Ay, boludo. Superposición. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. ¿Qué onda, Moncho? This place, the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. Boludo, me re The asusté. threshold, like a doorway. Ah, ¿ves? Un jumpscare te acelera el corazón todo mal. Which is ladle?
¿Dónde estoy? Explorar Witch's Ladle. Acá, boludo. ¿No? Acá. Dale, otro jumpscare, la concha de tu madre. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree. Puedes identificar con R1 para aumentar el daño infligido de la oscuridad. My flashlight burned the dark stuff ¿Qué onda, away. calcetín? Bien, mejor por It was suerte. covering ¿Cómo another estás? ¿Todo page. bien? The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Ya había colocado el fusible, lo había encontrado rebuscando entre la basura del bosque. Saga encontró la Witch Hut. Algo pasó a su lado, una presencia, resultaba familiar, pero fue incapaz de identificarla. Algo hace tiempo olvidado. Intentó aferrarse al recuerdo, pero no sirvió de nada. En el interior había una luz brillante y ciertos objetos llamaron su atención de entre los empolvados cráneos de animales y el caldero. Como si la luz los hubiera revelado, extraídos de la oscuridad. Un cambio de la realidad, cargados de significados ocultos, un termo de café, una caja de zapatos, una fregona y un cubo, un póster en la pared, y en el armario otra página del manuscrito. Bien, yo sé dónde es, a dónde hay que ir. Tengo miedo ahora que aparezca otro jumpscare, boludo. Y Alan está ahí. Está acechándonos. ¿Para dónde es? Está bien, por acá. Ya fui, ahí. No había nada cuando fui, pero probablemente ahora sí va a haber algo que nos va a asustar. No. No, Alan es el que escribe las páginas. Es el protagonista del primer juego. Es el que escribe las páginas del manuscrito y lo que él escribe se transforma en la realidad. El bicho es un pelado gordo del FBI que se murió y revivió. Y no sé. Ok, está bien, ¿ves? Tengo que poner el fusible. Como decía la página. Entre las cosas del bosque, dijo. Y acá adentro tiene que estar, ¿no? The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Sí, pero no acá adentro. Allá debe estar. Acá. This fuse is busted. Concha, la lora. Acá. Uy, se escucha. Se escucha. Oye, amigo, sos una pelotuda de mierda. ¿Qué crees que te diga, boludo? Eso ya lo vimos. Esas cosas ya las vimos. Bueno, ahora vamos a poner el fusible y va a pasar algo feo porque lo leímos en el manuscrito, en la página. Fusible. ¿Qué onda, Manu? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá podemos guardar. Ok. Guarda manual. No había guardado hasta ahora, menos mal, boludo. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. Ese es Alan el que está escribiendo. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Vamos a leerlo. Witch Ladle. No sé qué es Ladle, boludo. ¿Qué onda, medievo? ¿Cómo estás? Se cernía sobre Saga, observándola a ella y a la bruja. La imagen de la bruja en el cartel, el corazón de Nightgale, un bulto frío e inerte en su mano. Su definición de cordura había cambiado desde que llegó al pueblo, pero confiaba en las páginas. No tenía más remedio. Saga se dirigió a la bruja, entrecerró los ojos para leer. La primera parte de las palabras del ritual.
La línea borrosa del corazón. Recitó de memoria la segunda parte. Las palabras que había leído en la página. Te he traído el corazón, bruja. Muéstrame el terror. Saga introdujo el corazón por el agujero del cartel. Esa era la llave. El árbol era el portal. Sí, jugué el primer Alan Wake. ¿De qué va el juego? Bueno, como dije un par de veces ya, probablemente voy a jugar un ratito más, no mucho más, estoy un poco cansada. Pero yo les recomiendo que si quieren ver el gameplay del Alan Wake 2, en mi stream, en cualquier otro stream, les recomendaría que vean algún video de la historia del Alan Wake, porque es una historia muy... está buenísima la historia, pero es como muy... No sé, es una historia medio complicada, no es como, bueno, en el primer juego pasa esto, esto y esto y ya todos estamos en la misma. Así que yo les recomiendo ver algún video que resuma la historia en YouTube para que puedan introducirse en la historia de Alan Wake 2 de lleno. Yo jugué Alan Wake 1 hace bastante, así que cuando termine me voy a ver un video en YouTube para refrescar mi memoria. Porque está re buena la historia. Pero bueno, nada, es como que tiene su cosa. ¿Cómo estás, Soraka? ¿Todo bien? Pero nada, básicamente el Alan Wake 2 somos esta agente del FBI que llegamos al pueblo que es donde transcurre el Alan Wake 1, y hay un asesinato, que al parecer es un asesinato de una secta, y estamos acá investigando, y ya ahora este muerto revivió y mató a alguien y tuvimos que matarlo y ahora nos está como acechando. Y lo más importante acá es que Alan, estas páginas que encontramos del manuscrito están escritas por Alan, porque Alan escribe lo que va a pasar. Entonces todo esto que estamos leyendo ahora, esto que leemos ahora, todavía no pasó, pero va a pasar. O sea, esto va a pasar en el juego, que eso es lo que está re bueno del 1. Que básicamente vos encontrás páginas, en el 1 sos Alan, o sea que encontrás páginas que escribiste vos sobre lo que va a pasar, pero ahora no es que nosotros lo escribimos, lo escribió Alan. Entonces, esto que estamos leyendo, que le acabo de leer, va a pasar. En algún momento, no sé si en 10 minutos, en 1 hora, en 10 horas, no sé, pero todo el manuscrito que nos encontramos son cosas que van a pasar. El control era necesario para la historia del 2. ¿Qué control? Ok. Bueno. ¿Qué hora es? Son las 3. ¿Juego un rato más o lo dejo acá? Lo voy a dejar acá. Me voy a ir a descansar. Estoy un poco cansada. Ayer hice un montón de horas de stream y ahora estoy medio cansada. Lo voy a dejar acá. Voy a volver a guardar. Y lo seguimos. Control. Es del mismo lore, ni sabía yo. Eso lo juego un rato, me parece una cagada. Sí, mi recomendación es que vean videos. Tipo, de verdad que se los recomiendo. Es muy difícil. Es que es muy difícil. Yo ni me acuerdo tanto la historia. Y cuando lo jugué ni entendí, o sea. Sí, como por la mitad se revela que es el mismo mundo. Ni idea. Yo lo jugué un rato y literalmente me pareció muy... No sabía ni a dónde ir, me re perdía. El mapa me pareció de los peores mapas de la historia de los videojuegos, literal. Creo que es el juego con el peor mapa que jugué en mi vida. Lo dejé de jugar por el mapa. No. Tiene de los peores mapas que jugué en mi vida, boludo. Es tremendo el mapa de ese juego. Cualquier cosa. Y el gameplay me pareció una cagada, así que lo jugué un rato y lo dejé. Bueno,